Bien, les habla su amigo Joná David Fernández. Vamos a leer en Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante, y dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación. La palabra tentación se traduce del griego peirasmos, que a su vez viene del verbo peirazo, que significa inducir a pecar y someter a prueba. Como podemos apreciar, este mismo término se usa en sentido malo y en sentido bueno. Para entender bien es necesario leer siempre el contexto. No se refiere solo a atracción sexual ilegítima, es toda incitación a pecar, por lo que debemos tener mucho cuidado. Según dicen algunos, ser tentado no es pecado, sino caer en la tentación. Ahí está el pecado. Al final de este estudio veremos cuán bíblico es este enfoque sobre la tentación. En Santiago capítulo 1, los versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero en el verso 12 hasta el 15 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como podemos apreciar, en todos estos pasajes aparece la palabra peirasmos. Los versos 2 al 4 hacen referencia a la parte que significa someter a prueba, siempre con un propósito y efecto beneficioso. Siempre son permitidas o enviadas por Dios de acuerdo a Hechos 20:19, Hechos 20:1, Primera de Pedro 1:6, Primera de Pedro 4:12 y Santiago 1:12. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está la palabra peirasmos, pero no está siendo usada en el sentido de inducir a pecar, sino en el sentido de ser sometido a una dura prueba. Según Santiago 1:12, la idea de las pruebas es que el hombre de Dios llegue a ser dokimoi, es decir, aprobado a la vista de Dios, donde la expresión resistido la prueba significa literalmente habiendo sido aprobado. Así se traduce aprobado en Romanos 14:18, que dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Este mismo término aprobado aparece también en Romanos 16:10, Primera de Corintios 11:19, Segunda de Corintios 10:18, Segunda de Corintios 13:7 y Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. Dios prueba al hombre colocándolo en situaciones que revelan la calidad de su fe y devoción, de modo que todos puedan ver lo que hay en su corazón, de acuerdo a Segunda de Crónica 32:31, que dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Desde el otro punto de vista, el Padre Nuestro es la oración modelo. Allí aparece la expresión: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, donde la idea es no ser llevados o arrastrados por fuerzas fuera de control de los creyentes. Esto está en Mateo 6,
verso 13. Los versos 13 al 15 de Santiago capítulo 1 explican el origen de la tentación, la concupiscencia, es decir, los apetitos descontrolados o pasiones malvadas que surge de adentro. Los que son tentados son atraídos y seducidos por su propia concupiscencia, es decir, por esos apetitos descontrolados o pasiones malvadas que surgen de adentro. La concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Hay en estos versos todo un proceso antes y después de caer. La única forma de evitar caer en tentación es hacer lo que dijo Jesús, es decir, orar y velar de acuerdo a Mateo 26:41, cuando le dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago 1:12 declara que el varón que soporte la tentación, una vez terminado el proceso, recibirá la corona de justicia o de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que aman a Dios aborrecen el pecado y por ende no cederán a los deseos de la carne. Dios no nos protege de caer en las tentaciones, pero sí nos libra del mal si hacemos esto que Él manda. Los creyentes no podrán evitar ser tentados, pero orando y velando evitarán caer en tentación. Así que la concupiscencia, apetitos descontrolados o pasiones malvadas evidencian a un cristiano descuidado en su relación con Dios. Pero los que oran serán librados de caer en tentación, serán librados de caer en el mal. Bendiciones.